I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos a esta segunda parte de cómo hacer nuestra vaquita de la nueva colección. Y bueno, nos falta hacer las manchitas de la vaquita y también ya en este video haremos la unión de las piezas, ¿no? Bueno, como yo les comenté en el video número 1, vayan a visitarlo, ya está en mi canal. Y bueno, vamos a hacer las manchitas en esta ocasión de color café. Si ustedes le están haciendo pues blanco con negro la banquita, pues háganle las manchas color negro. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a utilizar la misma medida de estambre, 2,5. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente que vamos a realizar, bueno, en total vamos a hacer algunas manchitas, ¿no? Vamos a hacer como 7 manchitas. Y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. A ver, la primera manchita de anillo, no, de 6 puntos bajos. 1 y 6, ¿no? 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico así de esta manera. Y ahora vamos a hacer un aumento, ¿no? Vamos a hacer el aumento. Nos cogemos de acá, del primer punto que hicimos del anillo mágico, y hacemos un aumento de puntos bajos, así de esta manera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. 1 y 2 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Vamos a girar de nuevo nuestro tejido y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y por último vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Si ustedes van a coser de hebra larga, yo ya saben que siempre le pego la mayor parte de las piezas, entonces aquí simplemente voy a jalar así. Y bueno, si ustedes, como les digo, van a pegar la manchita, pues le tienen que esconder estas hebritas. Si van a coser, pues obviamente le dejan larga para coser. Esta sería la primera manchita, miren, así nos quedó, la vamos a dejar a un lado. Ahora vamos con la segunda manchita. Y para la segunda manchita vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. Así, haciendo el anillo mágico. 1 y 7. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Aquí cerramos bien el anillo mágico y bueno, ahora vamos a girar nuestro tejido. Así de esta manera lo giramos y vamos a hacer 2 aumentos de puntos bajos. Aquí hacemos nuestro primer aumento. Vamos el segundo aumento. Vamos de nuevo a girar nuestro tejido y vamos a hacer 2 aumentos más. Recuerden que giramos el tejido. Hicimos un aumento y ahora el segundo aumento. Listo, ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí hago un punto bajo. Aquí en este puntito que está aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. Listo, miren aquí. Ya llegamos justo donde está el anillo mágico. Aquí el centro y aquí está el primer punto del anillo mágico, ¿no? Entonces nos vamos a introducir en el primer punto del anillo mágico. Y vamos a hacer un aumento
y en el siguiente punto otro aumento. Así de esta manera. Ahora vamos a girar nuestro tejido y vamos a volver a hacer 2 aumentos más. 1 y 2 aumentos. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y por último vamos a hacer un punto deslizado. Miren, si ustedes van a coser de ginebra larga, si no, pues ya cortan la hebra y esconden las piezas. Esta sería la segunda manchita. Ahora vamos a hacer la tercera manchita. Y la tercera manchita vamos a hacer 5 puntos bajos, un anillo mágico de 5 puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer 1 y 5. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Vamos de nuevo a girar el tejido y vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto. 1, 2, 2, 2, 2 y el último puntito y 3, ¿no? Ya, hicimos 3 puntos bajos. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 2, 2, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a girar el tejido. Vamos a hacer de nuevo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a terminar con un punto deslizado. Y ahí ya nos queda la otra mancha. Si van a coser, dejen larga. Si van a pegar, no es necesario. Y aquí ya nos quedaría nuestra tercera mancha. Ahora vamos con la número 4. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y lo siguiente que vamos a hacer son 3 aumentos, ¿no? No giramos aquí el tejido, simplemente nos vamos al primer punto del anillo mágico, aquí, y vamos a hacer 3 aumentos. Aquí ya me enganché y voy a hacer mi primer aumento. Vamos al segundo aumento. Vamos al tercer aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a repetir 3 aumentos. 1, 1, 2 y 3 aumentos. Vamos a hacer, nos tocaría hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Vamos a hacer nuevamente 3 aumentos. 1, 2, 3 aumentos. Listo. Y aquí terminamos. Si ustedes van a coser, dejen larga. Si van a pegar, no es necesario.
y si van a pegar esconden las hebras. Esta sería nuestra cuarta manchita. Ahora vamos a hacer la quinta manchita. Y para ello vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1 y 4. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Así de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer 4 aumentos. 1, 4 aumentitos. 4 aumentillos. Listo. Aquí ya terminamos esta otra manchita. Si van a coser, dejen larga. Si van a pegar, no es necesario. Vamos a jalar bien el anillo mágico y esta sería nuestra quinta manchita, ¿no? Acá, nuestra quinta manchita. No confundamos las manchitas, vamos poniéndolas siempre en orden, ¿no? Listo, ahora vamos con la sexta manchita. Ya mismo terminamos, ya nos faltan solo 2 manchitas a hacer. Vamos con la sexta manchita y aquí vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Así de esta manera. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer 6 aumentos. 1 y 6. Aquí tenemos los 6. Vamos a girar el tejido y ahora vamos a tejer esos 12 puntos. 1 y 12 por último. Listo. Aprieten bien el anillo mágico. Si van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar, no es necesario. Esta sería nuestra sexta manchita, ¿no? Miren así. Realmente esta manchita de aquí es como el patrón de la patita, pero con la diferencia de que cuando hacemos las patitas siempre le ponemos así, ¿no? Y este va a quedar así estirada, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestra última manchita. Y vamos a hacer de igual forma 6 puntos en un anillo mágico. 1 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y ahora lo siguiente que vamos a realizar es 2 cadenas. 1 y 2 cadenas. En la primera cadena vamos a hacer un punto bajo, ¿no? Giramos el tejido así, miren. Vamos, este es el tejido derecho. Entonces vamos a empezar a tejer desde la parte de atrás del anillo mágico. Y vamos a hacer 5 puntos en total. 1, 5. Vamos a levantar igual 1 y 2 cadenas. Vamos a hacer un punto bajo en la cadena. Y finalmente en este último puntito de aquí, que está medio apretadito, vamos a cerrar con un punto bajo y ya estaría. Miren, vamos a cortar si van a pegar o dejen hebra larga si van a coser, y así nos queda ya la séptima manchita y vamos a poner a un lado. Listo, ahora vamos a iniciar con la unión de piezas. Miren, aquí yo ya le puse así con alfileres el hociquito, su trompita, para que ustedes miren cómo le van a ubicar. Bueno, vamos a encontrar aquí el anillo mágico con el que cerramos y vamos a contar 9 filas hacia abajo. Desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí será donde inicia el hociquito. Y va a ocupar de aquí donde hicimos 9, contamos 9, vamos a contar 9 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y miren, aquí está, ¿no? Miren, aquí está puesto el alfiler en la novena, ¿no? Ya. Y de ancho va a ocupar 11 puntos. Entonces son 11 puntos los que va a ocupar de ancho. Entonces ustedes le tienen que centrar
11 puntos de ancho y 9 filas de largo, ¿no? Entonces aquí le ponen justo en la mitad abajo y a los lados para que le puedan así sujetar la señal, porque aquí ya va, nos queda así como arrugadita porque aquí va el relleno, ¿no? Para que nos quede la trompita así, miren, salidita, ¿no? Bueno, ahora sí también para que puedan ir cosiendo, vayamos a ir cosiendo, vamos a poner unos alfileres también aquí en la mitad de aquí de los espacios. Por ejemplo, aquí queda un espacio, le vamos a sujetar justo la mitad para que no se nos vaya a mover, ¿no? Que no se nos vaya a mover, entonces vamos a ir poniendo así alfileres para que nos quede justo ahí donde debe quedar y no se nos mueva. Y acá ponemos otro alfiler. Miren, así de esta manera. Entonces ahí ya nos queda todo sujeto y vamos a ir cosiendo todo alrededor. Voy a ensartar mi aguja. Miren, aquí ya está ensartada la aguja, entonces ¿cómo voy a ir cosiendo? Siempre como cosemos las figuras, ¿no? Vamos a ir tomando un puntito del cuerpo, así miren, de esta manera, un puntito del cuerpo. Así. Y luego vamos a ir tomando el puntito de la trompita. O sea, aquí está la cadena, miren la cadena. Entonces me meto en medio de la cadena y voy a coger una cadenita, miren, así desde abajo hacia arriba. Y luego vamos a jalar. Luego cogemos el otro puntito y así nos vamos a ir yendo por toda la trompita. Cogemos otro puntito del cuerpo y otro puntito de la trompita, así de esta manera. Y así nos vamos a ir cosiendo un puntito del cuerpo y otro de la trompita, todo alrededor. Antes de que cerremos totalmente, vamos a dejar un espacio así, como de unos 2 centímetros. Vamos a rellenar y de ahí sí seguimos cosiendo. Aquí yo ya le terminé de rellenar y le voy a coser esta parte de aquí que me falta. Vamos a colocar ahora la señal para poner los ojitos, ¿no? De la fila del hociquito subimos una fila y con 5 puntos de separación ahí vamos a colocar los ojitos. De una vez también vamos a colocar el corazoncito saltándonos una filita del hocico hacia abajo centrando el corazón. Vamos a coser o a pegar. Bien, aquí yo ya le pegué el corazoncito y también los ojitos. Miren, aquí yo le puse las manchitas, ¿no? Realmente las manchitas no es que tiene un lugar exacto que contando las filas y todo eso, ¿no? Entonces aquí les muestro más o menos cómo le pueden ustedes ir poniendo las manchitas. Ustedes van viendo las formas de las manchitas. Miren así. Entonces se pueden ir guiando más o menos cómo va. Miren, aquí va esta forma de aquí. Aquí va así. Esta es la parte de acá atrás. Le puse una acá, otra acá. Le dejé este espacio porque aquí va la colita. Entonces aquí vamos a ubicar la colita, miren. Entonces así nos quedan las 7 manchitas, perdón, colocadas. Ustedes pueden colocar realmente como ustedes deseen, ¿no? Entonces vamos a colocar, saben que siempre vemos el centro de nuestro amigurumi y nos vamos hacia atrás. Entonces vamos a contar 2 filitas, 1 y 2, y vamos a colocar aquí la colita. Aquí le vamos a coser o a pegar. Miren, aquí ya le pegué todas las manchitas y también le puse aquí el bracito. Miren, el bracito le vamos a colocar con como un puntito de separación del hociquito y justo aquí en la parte del borde del corazón. Y también la patita. Desde la base dejamos este espacio, este mismo espacio lo dejamos acá del corazón a la patita y le pegamos. Y vuelta vamos a pegar esto de acá, ¿no? Que sería la parte de arriba de la patita. Entonces vamos a pegarle mitad en el corazón y mitad en el bracito, así de esta manera. Ya está pegado los 2 bracitos y las 2 patitas, ¿no? Ahora sí vamos a colocar aquí las orejitas. Bueno, del centro de este anillo mágico vamos a bajar 1, 2 y 3 y colocamos un alfiler, y lo mismo del otro lado, ¿no? Y siempre va a estar rectito, ¿no? Horizontal. Más o menos 1, 2, 3, 4 filitas de separación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A coser o a pegar desde la señal hacia abajo. Así. Así, miren, ¿no? Entonces ahí le vamos a coser o a pegar cada orejita.
Listo, aquí miren, yo ya le pegué las orejitas y los cuernitos le puse al ladito arribita de la orejita, le puse ahí, ¿no? Los cuernitos. Entonces miren, ya estaría todas las manchas. Ahora vamos a hacer los detalles de los ojos y para ello vamos a ensartar estambre de color blanco. Aquí me ingresé en la parte de acá de arriba del ojito. Entonces voy a hacer lo que hacemos siempre en la lucecita, no en los muñecos. Nos vamos a ir a la parte contraria, acá abajo. Y nos volvemos a salir por la parte contraria del otro ojito hacia arriba. Miren, haciendo la lucecita. Así de esta manera. No jalamos mucho, ¿no? Para que nos quede bien esa lucecita ahí en el ojito, miren. Así. Y lo mismo vamos a hacer acá del otro lado. Pinchamos en la parte de abajo. Listo, y así miren, nos quedó de los dos lados la lucecita, ¿no? Es simplemente hacer una punta de narco. Ahora ensarté hilo de bordar de color negro y nos salimos por donde ingresamos para hacer la luz del ojo. Y vamos a inclinarnos, miren, aquí es la misma fila, entonces bajamos una filita y a un lado de la lucecita vamos a pinchar. Entonces aquí vamos a hacerle unas 3 pasaditas, unas 2 pasaditas nada más. Vamos a hacerle así. Vamos a ver cómo nos va quedando ya. Así, miren. Hacemos otra pasadita. Así, miren. Y finalmente, con esta sería una tercera. Así, hagámosle 3 pasaditas. Y nos salimos por el otro ojito, por donde inicia la lucecita blanca. Y prácticamente vamos a hacer lo mismo, le pasamos 3 vecesitas. Ya le terminé de hacer este lado. Ahora la misma dirección, me subo 1 y 2 filas, me voy a inclinar una fila con 3 puntitos de ancho. Y lo mismo voy a pasarme por el otro lado para hacer las otras cejitas, ¿no? Entonces miren, así me queda con 3 puntitos de ancho y 1 de inclinación. Y hacemos lo mismo al otro lado. Miren, aquí me inserté con el estambre que hicimos esta parte de aquí rosada, aquí. Entonces me voy a ir de esta fila, no. Me salto 1 y 2 filas y voy a hacer en la tercera fila. Entonces en la dirección de aquí del ojito, ¿no? Vamos, de igual forma vamos a utilizar todo este puntito de aquí, ¿no? Entonces estoy aquí, entonces estaría en la primera, segunda y tercera me inserté, ¿no? Entonces voy a cubrir lo que sería es un puntito y voy a hacer estos círculos de aquí, miren, de la naricita, ¿no? Entonces vamos, nos introducimos aquí, ¿no es cierto? Ahora me voy a diagonal al punto, sería subiendo una filita y voy a ingresar en la parte de al ladito, miren, con el estambre hacia atrás para que se me forme como una curvita. Y me ingreso en el mismo lugar de acá arriba. Entonces voy a hacer lo mismo, un ladito para poder hacer lo mismo en la parte de arriba. Miren, y aquí ya me queda como arquito. Entonces hago lo mismo. Me ingreso del lado de acá y salgo de acá arriba con el estambre hacia atrás. Y miren, y aquí ya se me formó como un hoyuelito. Y me voy a salir en la parte de acá, sería, ¿no? Del otro lado del ojito para hacer este hoyuelito acá. Me voy a salir aquí. Bien, y aquí ya se me formó como un circulito. Entonces lo mismo voy a hacer acá, ¿no? Entonces, de la misma forma. Vamos a trabajar en este de aquí, en estos puntitos de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me ingreso acá, pincho aquí en la parte de abajo, con el estambre hacia atrás, miren así, me ingreso por aquí mismo, salgo del lugar que pinché, donde inicié. Miren, aquí ya se me hizo la primera curva, ahí se ve bien. Entonces lanzo el estambre para atrás, me ingreso aquí y salgo la parte contraria. Si pinché acá para hacer la unión, entonces acá le pincho acá arriba. Con el estambre hacia atrás, miren, y aquí se me forma ese hoyuelito.
Voy a salirme por cualquier otro lado para luego rematar. Miren, se me va formando aquí, tienen que acomodarle así el circulito. Miren, y ya tenemos aquí los dos circulitos de la nariz. Nos quedó con un 5 puntos de separación, ¿no? Ahora nos vamos a ir a ensartar café o negro, pueden ensartar hilo de bordar y vamos a hacer el detalle de la boquita. De aquí nos saltamos 1 y 2, ¿no? Y empezamos desde aquí. Entonces vamos a buscar el centro, ¿no? Vamos a buscar el centro. Aquí sería, vamos a trabajar entonces con estos 2 puntos. Vamos a ingresarnos por este lado de acá. Así de esta manera, miren, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Más o menos la media luna que hicimos aquí para hacer la boquita. Como son 2 puntos, 1 y 2 puntos, me engancho aquí y salgo en la mitad de abajo de los 2 puntos, miren. Así. Listo, aquí ya estaría, miren, la boquita. Entonces me voy a salir por aquí mismo donde ingresé. Así nos quedó ya la boquita. Ahora sí vamos a poner, estaba poniéndole aquí un poco de rubor ya en las mejillitas. Y le vamos a hacer lo mismo en la otra. Están las dos. También vamos a ponerle un poquito alrededor de la naricita. No adentro en el círculo, sino alrededor, hacia afuera. Un poquito. No mucho, solo así, un poco que nos quede un poquito aquí como rosadito. Así, miren, y lo mismo hacemos en el otro lado. Bien, así nos quedó. Ahora vamos a ponerle rosadito aquí, solamente aquí abajo en la parte de abajo de la orejita, en lo rosado, para que se nos mire aquí como matizado, nada más, solo acá abajo. Y lo mismo, miren, así, y lo mismo hacemos en la otra orejita. Bien, así nos quedó las 2 orejitas y lo vamos a hacer lo mismo en el corazón, solo alrededor, ¿no? Así como siempre hacemos en todas nuestras figuras, alrededor. Estoy utilizando sombra de ojos, ¿no? Estas de aquí. Si ustedes desean pueden utilizar pintura textil, no hay problema. Ahora vamos a utilizar un cafecito también, un cafecito oscuro este de aquí. Y le vamos a poner aquí en las patitas, pero solamente aquí en la parte de abajo. Miren así. Solo en la parte de aquí abajo así. Le vamos a poner. Y lo mismo hicimos en la otra. Nos quedó. Y también vamos a hacer aquí en las pezuñitas de acá arriba, solo en las pezuñitas, dándole la forma de la pezuñita. Así aquí una pezuñita y aquí está la otra pezuñita de nuestra vaquita, así. Y así hacemos en el otro lado. Así nos quedó. Aquí le puse un poquito de café en el hoyuelito. En la anterior le dejé así. Ahí como ustedes deseen ponerle. Entonces miren, así nos ha quedado, ya estaría lista prácticamente nuestra vaquita. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Miren, así nos quedó con las manchitas color café, así. Y estas en cambio con las manchitas color negro. Pues de ahí todo lo demás es igual. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de compartir el video, de suscribirse a mi canal, de darnos un like y de dejarnos sus comentarios. ¿Qué animalito quisieras que hagamos en el próximo? Todavía tenemos una lista grande para esta colección. Y bueno, cuídense mucho y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. Ever, ever, ever gonna happen? I don't think so. No.